Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos aquí una vez más en tu programa Hombres de Valor, programa dirigido y producido por el Ministerio Bendiciendo tu Vida, bajo la cobertura de nuestra iglesia, la Iglesia Nueva Vida de Colmenar Viejo. Estamos aquí una tarde más, un día más, trayendo un mensaje de parte de Dios para tu vida. Armando, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Dani? Gracias Bien. a Dios, todo bien. Aquí estamos nuevamente en esta tarde, en este día todavía soleado, Todavía soleado, así es. todavía caluroso. Y bueno, estamos aquí, vamos a seguir hablando el tema que empezamos hace un par de semanas y que no hemos podido darle la continuidad que quisiéramos. Así que hoy vamos a hacer una síntesis, un resumen de lo que ya hemos tratado para volver a retomarlo y que tú y yo seamos bendecidos y edificados con la palabra de Dios. Pero antes, y como siempre, muy rápidamente vamos a dejarte nuestros anuncios como iglesia para que no te los pierdas. Así es, queridos amigos, queridos televidentes que nos ven, que nos escuchan. Y bueno, tenemos una información importante que darles y es siempre tener nuestro correo electrónico para que podáis escribirnos a nuestro correo. Ya sabéis que es bendiciendotuvida365@gmail.com. Allí os podéis poner en contacto con nosotros y cualquier inquietud que tengáis, pues con mucho gusto podemos responderla y resolverla. Además de eso, recordar nuestro canal de YouTube, Bendiciendo tu Vida, en donde podrán ver varios videos, inclusive este. Y pues allí tenéis un tipo de información, vídeos interesantes en los cuales podéis, pues bueno, escudriñarlos y nutrirse de cada uno de ellos. Tenemos la consejería online también para matrimonios. ¿Para qué más, Armando, tenemos consejería? Bueno, la consejería es totalmente online, como tú bien lo dijiste, para matrimonios, para la familia en general, hombres, mujeres, jóvenes. Y pues ya sabéis, ponerse en contacto con el correo electrónico si necesitan algún tipo de consejería y con mucho gusto estaremos allí para ayudarles. Y si alguien quisiera conocernos como iglesia, ¿cuáles son nuestros horarios de reunión y la dirección de donde estamos ubicados? Así es, como ya sabéis, estamos en la localidad de Colmenar Viejo, al norte de Madrid, y están invitados para venir presencialmente a nuestras reuniones los días martes a las 19:30. También para los jóvenes tienen los servicios juveniles los días sábados a las 19 horas y los domingos que tenemos nuestro culto dominical, tenemos a las 11 de la mañana y a las 7 de la tarde. Están totalmente invitados y los esperamos con mucho cariño por acá. Así que los animamos a que si sois de la zona norte de Madrid o si no tienes dónde congregarte y tienes curiosidad de conocer nuestra iglesia, eres bienvenido, las puertas están abiertas. No te preocupes porque cumplimos con todas las medidas de aforo, con todo aquello que el gobierno ha establecido para este tiempo. Así que aquí estamos y te esperamos. Y bueno, Armando, comenzamos hace 3 o 4 semanas acerca del tema de Venciendo Gigantes, un tema importante y nos hemos centrado de momento en el área del temor como un factor base a conocer y a tratar y vencer en nuestra vida para poder despegar hacia los siguientes temas que vamos a estar tratando. Así es. Y vamos a hacer un resumen, una síntesis de lo que ya hemos hablado, añadiendo alguna cosita más. Así que empecemos hablando acerca de qué dice la Biblia acerca del temor. La Biblia tiene mucho que decir acerca del temor. De hecho, menciona 2 tipos específicos de temor que podemos encontrar y que no solamente encontramos, sino que vivimos con ellos. El primer tipo es beneficioso para nuestra vida. ¿Cuál es el temor reverente que tenemos hacia Dios? Ese temor reverente, ¿cómo lo puede entender aquel que quizás no sea creyente todavía o que no conozca aún de las Escrituras? Así es. Bueno, hay que estar claros que la connotación del temor, como bien lo decía Dani, del temor beneficioso es el único, que es el temor a Dios. El temor a Dios en el ámbito del respeto de lo que es la presencia, de lo que es Dios para nuestra vida. El temor que nos impide, ¿verdad?, hacer las cosas que no nos convienen por temor
a que Dios, ¿verdad? Pues no le sea agradable a sus ojos esos malos comportamientos que podamos tener. Entonces, al final de cuentas, ese temor a Dios, Dani, lo que hace es una reverencia, ¿verdad? A la figura de nuestro Padre, a la figura de Dios, como ese Padre que está allí siempre y que quiere lo mejor para nosotros. ¿Y cuántos de nosotros no nos pasaba? Recordamos cuando éramos pequeñitos. Si nuestro papá nos decía, oye, Armando, no toques esto, por aquí no es. Uno sabía que si no lo hacía, pues entonces, o que hacía lo que uno quería, entonces venía papá con ese amor a decirte, hijo, ¿qué pasó? Así es. ¿Por qué no me hiciste caso? No, y no solamente eso, sino que también estaba justamente pensando en los padres cuando éramos pequeños y recordando experiencias propias, cuando a lo mejor se presentaba una oportunidad, cuando somos traviesos de pequeños, para hacer algo malo y automáticamente viene a memoria nuestra, pero si hago esto, le voy a fallar a mamá, le voy a fallar a papá, se va a poner triste. Y ese es el temor del que Armando nos está ahora explicando, del que la Biblia nos dice que es el temor beneficioso, reverente, respetuoso que le tenemos a Dios, que nos lleva a querer agradarle, a querer honrarle y sobre todo que va a preservar y a cuidar nuestra vida. Y hay que tomar en cuenta algo muy importante para todas las personas que nos ven. Nuestro Padre, el Señor Todopoderoso, no es un Dios de castigo, porque algunos relacionan y dicen, oye, es temor porque me va a castigar, porque es que si hago esto, me va a castigar Dios y me va a pasar algo malo. Esa no es la esencia de nuestro Padre. Nuestro Padre es un Dios de amor, primeramente. Es un Dios de justicia. Y hay que tomar en cuenta que sí, cuando hacemos algo malo, tenemos consecuencias, que es muy diferente. Y como personas tenemos que hacernos responsables de las consecuencias. Así es, asumir nuestros actos en todo aquello que estamos haciendo. El otro temor es ese temor malo, el que nos paraliza, el que nos detiene, el que nos atormenta, el que nos mete en un estado de parálisis mental, emocional, sentimental, que detiene nuestra vida y que nos acompleja muchas veces, nos impide avanzar, progresar, crecer, conquistar, tener éxito en el buen sentido de la palabra como seres humanos, como personas. Ese es el temor malo. Pero antes vamos a citar algunos versículos bíblicos acerca de ese temor del Señor que conlleva bendiciones y beneficios para nuestra vida. Encontramos algo en el Salmo 111, versículo 10. ¿Qué dice? Sí, dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su amor permanece para siempre. Así es, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y al principio Armando le decía, ¿no? Ese temor de ver a Dios como el Padre que es. Castigador y no es el punto. Exactamente. Si somos sabios y entendemos que ese temor reverente de respeto a Dios está en nosotros, seremos personas sabias, que seremos librados, no de lo externo, sino de nosotros mismos. Seremos librados de que nosotros mismos caigamos o hagamos cosas que no son correctas. Proverbios 1:7 declara que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y aquí cito tus palabras de antes, Armando, cuando decías que si el padre de pequeño nos dice lo más común, no metas los dedos en el enchufe, no tomes la plancha caliente, no te acerques a la estufa que estamos cocinando. ¿Sabes? Aquí nos dice que el principio de la sabiduría es ese temor, ese respeto a Dios, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué le pasa a un niño, a un adolescente, a un joven o a un adulto como nosotros si despreciamos la instrucción, si despreciamos la corrección, si no tenemos en cuenta todas aquellas buenas cosas que se han establecido para nuestro beneficio? Así es, fíjate que habla de la insensatez, ¿no? Y el que citábamos anteriormente habla de los mandamientos, ¿no? Y es al final, miren, cuando nosotros somos pequeñitos y queremos hacer algo que sabemos que no sabemos que no nos conviene. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros como padres sí sabemos que, por ejemplo, el ejemplo que tú pusiste, Dani, oye, si metes el dedito
en el toma corriente, pues te vas a electrocutar. Pero eso tú no lo sabes, porque eres un pequeñín y no tienes esa cosmovisión que tu papá sí tiene. Lo mismo pasa con nuestro Padre Celestial y nosotros. Nuestro Padre tiene una cosmovisión infinita y Él sabe verdaderamente lo que nos conviene y por eso establece sus mandamientos, sus ordenanzas que están contemplados en la palabra de Dios. Así es. Y es interesante. Y hay que tener en cuenta algo sumamente importante en nuestra vida cotidiana, seamos creyentes o no, y es que el respeto, la honra que le demos a Dios es para vida, es para beneficio nuestro. Y al respecto de esto la Biblia nos dice en Proverbios 19:23, Armando, si lo puedes leer, por favor. Vamos a ver, vamos a buscar acá. Proverbios 19:27 dice: el temor del Señor es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Y el 19:23 nos dice que el temor del Señor es para vida y con él vivirá lleno de reposo. El hombre no será visitado del mal. Estamos viendo que es para vida y aún dice manantial de vida. Nos conduce como los consejos de un padre que se preocupa por su hijo, ¿verdad? Así es. Fíjense que el manantial es algo que emana y que no deja de salir. Y así al final de cuentas son los consejos de nuestro Padre Celestial. Y de manera práctica, Dani, tenemos que asumirlos, ¿no? Porque, a ver, somos hombres comunes y corrientes y tenemos este día a día. Las personas que nos miran tienen su día a día, pues se levantan en la mañana, los que tienen trabajo salen a trabajar, los que tienen que dedicarse a cosas de la casa se dedican, ¿no? Entonces se estarán preguntando, hermanos, ok, el temor de Dios y el temor ligado al miedo, que es la gran diferencia, que es de lo que estamos hablando, ¿no? En la práctica, sabemos que si nosotros desarrollamos, ¿verdad?, ese temor reverente al Padre, el segundo, que es el miedo, pues va a quedar, no hay espacio para el miedo. Por eso es importante, queridas personas que nos miran y que nos ven, que nosotros desarrollemos ese temor reverente a Dios. Porque cuando nos llenamos es como un vaso. Si un vaso está lleno de agua al tope, no puede ser llenado de otra cosa. Primero hay que vaciarlo y luego llenarlo de otra cosa. Entonces tenemos que llenar nuestra vida, Dani, de ese manantial de enseñanza que tenemos por medio de la palabra de Dios, y es nuestra exhortación al final. ¿Cómo desarrollamos ese temor reverente a Dios? Pues acudiendo a ese manantial, que es la palabra de Dios, donde está el manual de instrucciones que necesitamos para el día a día. No, y sobre todo creyendo que Dios es real, que Dios nos ama y que como Padre amoroso que es, al igual que tú, hombre, si eres padre de familia y tienes hijos a los que aprecias, tú estableces una serie de criterios, de principios, de normas para tu familia, para tus hijos. ¿Por qué? Porque los amas, porque deseas lo mejor para ellos. De la misma manera y aún mucho más, Dios, en su amor, en su soberanía, nos ha dejado un camino, mejor dicho, en el que debemos caminar y transitar para que tu vida, nuestra vida, sea bendecida, sea beneficiada de la gran bondad de Dios a través de su palabra y a través de los principios que Él ha establecido. Y esto nos lleva a entender que esa reverencia a Dios, ese respeto a Dios, ese temor bueno a Dios debe ser fomentado, debe ser enseñado. Debe desarrollarse. Exactamente, y debe transmitirse a los hijos, a los hermanos, a la familia, a la sociedad en general, porque en esto coincidimos, Armando, que hoy en día la sociedad ha perdido el respeto a Dios, ha perdido ese temor reverente a Dios, le ha dado la espalda a Dios, y eso nos ha llevado a darle la espalda, y no solo a darle la espalda, sino a lo peor, a sufrir la consecuencia de haberle dado la espalda a Dios. Fíjate, Dani, qué interesante, ¿no? Y dando ya el preámbulo para entrar a lo que es el temor del miedo, ¿no? Empezamos con el temor reverente al Padre, para luego decirle a las personas que nos miran, ¿no? Hablar acerca de esos miedos, de esos temores que se desarrollan en la persona. Yo leí un dato alarmante
hace muy poco, y tú sabes que en España el medicamento más recetado es un ansiolítico. Y sabemos que la ansiedad está ligada a lo que es el miedo, al final de cuentas, ¿no? Es ese estado, ¿verdad?, de exasperación por no saber lo que va a pasar en el futuro, por no tener el control de las cosas, a lo que lamentablemente esta dinámica social nos está llevando a cada uno de nosotros. Entonces, al final de cuentas, sabemos, y es lo que tú dices, Dani, nos desprendemos, cortamos ese lazo maravilloso con nuestro Padre y queremos empezar a vivir, ¿verdad?, una vida en una libertad, entre comillas, que se transforma en libertinaje y que luego vienen las consecuencias que pueden producir estados de ansiedad, estados de depresión, porque la ansiedad y la depresión son hermanas y van de la mano, y nos hacen dependientes de medicamentos que al final lo que hacen es que no curan nada, sino que lo que hacen es que, digamos que bajan los niveles de temor, de ansiedad, pero que al final no van a la raíz del problema. Entonces es de estudiar, ¿no? ¿Qué está pasando con nosotros como sociedad que nos está llevando al miedo constante? A ese miedo que es lo que nosotros ahora vamos a hablar. No, y es curioso, ¿no?, el contrapunto que hay entre ese temor reverente a Dios y el temor que no es de Dios. Cómo uno nos beneficia, nos preserva, busca cuidarnos, y sin embargo el otro, el que ya no viene de Dios, nos ata, nos detiene, nos paraliza. Así es. Y nos mata. Porque al fin y al cabo, como tú decías, las ansiedades, las depresiones llevan lamentablemente a muchas personas al suicidio, sí, señor, a personas a entrar en estados esquizofrénicos, de locura, en todos estos tipos de situaciones complicadas a causa de los miedos. Pero sabes, la Biblia nos dice en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que podemos ver desde el principio que este espíritu de temor no viene de Dios. Dios no nos ha dado espíritu de temor, de cobardía. Dice la Biblia literalmente que nos ha dado un espíritu de poder y de amor y de dominio propio. Entonces, Armando, puede ser que lo que nos está diciendo aquí Dios es que sí podemos vencer al temor, sí podemos dominar el temor, sí podemos apartar este temor, este espíritu de temor, este estado de miedos y de temores de nuestra vida. Totalmente, sí podemos, y la respuesta es Jesús, porque el Señor Jesucristo nos vino a traer libertad. Fíjense que la palabra también nos dice que en el temor hay castigo, porque es que lógicamente la persona que vive en miedo, que vive en temor, vive atormentado, y el tormento es un castigo, es una especie de castigo. Ahora, cuando el Señor Jesús viene y hace ese acto maravilloso, ese ministerio maravilloso de salvación, en donde además de entregarse por los hombres, por el pecado, ¿verdad?, ese sacrificio vivo que nos limpia de ese estado en el que nos podemos encontrar, está relacionado con la libertad. Porque si el miedo al final nos hace cautivo, el amor nos libera. Y la esencia del amor es el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Yo les digo a todas las personas que nos ven, que si te encuentras en este momento en un estado de temor, si sientes esa incertidumbre de la vida, de esa agitación por no saber lo que puede pasar y que eso te perturba y te atormenta, es momento que hagas una reflexión interna. Y es momento de que te preguntes a ti si quieres vivir un periodo de tiempo largo en ese estado. Si la respuesta es no, que creo que la gran mayoría es su respuesta, yo te invito a que conozcas, ¿verdad?, el carácter de Jesús, a que lo conozcas, a que lo descubras, para que te pueda llevar a esa libertad, para que esos temores paulatinamente, porque esto es un proceso, Dani, ¿no? Porque hay gente que cree que cuando empiezas a creer
crees y ya, y se arreglaron todos los problemas, y no es así, ¿no? No es así, evidentemente. Y a veces hay que entender algo importante, y es que temer o tener miedo a veces es necesario. O sea, ¿cómo lo explicamos para que nos podáis entender? Hay miedos naturales. Por ejemplo, vas por la calle y ves 2 o 3 pitbull que vienen hacia ti, vas a tener un miedo natural. O sea, no estamos hablando de que seamos personas insensibles, metales fríos que no sienten, porque somos humanos. Hay sensaciones, hay emociones naturales, biológicas en nuestro cuerpo que experimentamos y vivimos día a día. Pero Armando ha dicho algo muy interesante, y es que con el misterio de Cristo en esta tierra, el miedo, el temor fue vencido. Y Dios nos dio la potestad a través de su Espíritu Santo en nuestra vida de poder ser libres de todos ellos. Pero claro, nos hace falta el antídoto que hablabas tú en el primer programa, que es el amor. El amor. El amor de Dios en nuestra vida. Y citabas este versículo que dice, primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así es. Así es. Fíjense que el amor, hablábamos en programas anteriores, que el amor, porque hay que tener los conceptos claros, mis estimados amigos. Nos han vendido un concepto del amor que no es, a final de cuentas, ¿no? Nos lo venden como un sentimiento, como un estado de ánimo, como un, digamos, como un sentimiento general. También nos lo relacionan con la parte sexual. Y aclaramos, Dani, en aquel tiempo que el amor no es esa la esencia del amor. El amor es la acción. El amor es lo que te acciona hacia las buenas obras. Cuando tú eres padre y eres responsable con tus hijos, eso es un acto de amor. Fíjense que lleva en sí una acción. Cuando tú das de comer al hambriento, es un acto de amor porque ejecutas una acción que es dar alimento al que lo necesita. Y así podríamos estar toda la tarde citando actos de amor. Entonces, el amor, cuando nosotros lo ejercitamos, por eso es que habla de perfeccionarlo. Así es. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres perfeccionar algo, Dani, no lo haces de la noche a la mañana. Te ocupas en ello, te preocupas en llevarlo adelante. Claro, es un proceso que a veces, por ejemplo, si tú hablas con un luthier, los que hacen instrumentos musicales, ellos no trabajan rápido, ellos trabajan, se toman su tiempo. Son diligentes. Y son muy diligentes, pero cuando tienen el resultado final, son instrumentos que suenan maravillosamente. Muy diferente a algo en serie, ¿no? Que hace una fábrica en China que de repente hace, qué sé yo, 1 millón de guitarras, mientras el luthier ha hecho 2 o 3. Pero ese 1 millón de guitarras nunca van a sonar como esas 2 o 3. Eso es el acto de Cristo en nuestra vida. Empieza a perfeccionarnos por medio del amor, para que luego nosotros manifestemos ese amor. Y cuando empecemos a manifestar ese amor, los temores, los miedos de nuestra vida irán desapareciendo paulatinamente. Por eso Dios decidió amarnos, decidió ser bondadosos con nosotros, decidió dejarnos su amor. Siendo imperfectos, siendo rebeldes, siendo detractores de Él, sabiendo Dios lo que iba a pasar Jesús en esta tierra, y aún hoy en el siglo XXI, sabiendo la incredulidad de la humanidad, la espalda que le íbamos a dar, Dios desde el principio decidió amarnos. Él es el amor perfecto que necesitamos tú y yo en nuestra vida. Y sabes, la Biblia desde el comienzo hasta el final nos habla muchas veces de que no temamos. Nos exhorta, nos anima a que no tengamos miedo, a que no temamos, a que confiemos en Dios. Es más, los eruditos, los teólogos han logrado deducir que el término no temas aparece 365 veces en la Biblia, o si lo entendemos de esta manera, 1 para cada día del año. Claro. Para que nuestra confianza esté en las manos de Dios. Y el libro de Isaías nos dice en el capítulo 41, versículo 10, nos dice que no temamos. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Una maravillosa promesa del Señor para todos los que desarrollan el temor reverente hacia el Padre. Eso quiere decir que no estamos solos. Aunque muchas veces nos sentimos solos,
o creemos estar solos, sabes, Dios sí está con nosotros. Y no solamente con nosotros, sino que Dios está por nosotros. Que es algo que tú y yo tenemos que tener en cuenta. Mira, aunque tú no creas, aunque yo en su día, en su momento no creía que Dios estaba por mí, Él sí lo estaba. Él ya había dado a Jesús por mis pecados, por mis rebeliones, por todas las cosas malas de mi vida. Dios ya había hecho lo que tenía que hacer, lo que quiso hacer por amor a todos nosotros. Y nos dice que no temamos porque Él está con nosotros. Y un padre, un esposo, un hombre, un hijo que hoy en día se sienta solo, se siente cansado, se siente que ya no puede más, puede tomar esta palabra y aplicarla para su vida. Así es que este manual de instrucciones maravilloso que Dios nos ha dejado, ¿no? Que es su palabra, es algo que es práctico, Dani, es algo que aplica cada día y que a pesar de tener más de 3000 años, ¿no? Desde el primer libro hasta el último, es algo que no pierde vigencia. Es maravilloso ver cómo la Biblia es el único libro que ha sobrevivido a milenios y que lo lees hoy y te das cuenta que está totalmente vigente y que es siempre una puerta que está abierta, querido amigo, para que tú entres. Solo la decisión es nuestra, porque eso sí, el Padre siempre nos ha dado el libre albedrío, ¿no? De tú decides, yo te muestro el camino correcto, pero al final somos nosotros los que decidimos. Nuestra exhortación es a que decidas entrar por esa puerta maravillosa y luego que entres por esa puerta, te aferres de estas promesas y podamos mejorar nuestra vida y podamos mejorar nuestro estado de ánimo, podamos mejorar nuestra condición. El Señor Jesús está allí siempre con la mano extendida. Claro, es un camino, Dani, ¿no? Porque luego de que pasas por esa puerta, ves el camino y los caminos hay que transitarlos, ¿verdad? Por supuesto que sí. Y algunos pues tienen subidas, otros tienen bajadas, pero lo maravilloso de la promesa es que ese camino te lleva a la vida eterna, a la verdad, a la justicia. Por eso que el Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, porque solo a través de Jesús se puede llegar al Padre. Y en ese proceso pues dejar a un lado esos temores y seguir adelante, ¿no? Y quizás aquel que nos está escuchando en esta tarde esté experimentando dificultades en su vida, ansiedades, miedos, angustias, en su vida familiar, laboral, cotidiana, y se pregunte, bueno, ¿cómo hago para que Dios me escuche? ¿Cómo hago para salir de todos estos estados? Mira, desde aquí te podemos decir que lo primero que debes hacer es creer que hay un Dios en los cielos, que vino a esta tierra a través de la persona de Jesucristo para rescatar tu vida. Y creer en Él y creer en lo que Él dice, en lo que ha dejado establecido en su palabra. Lo segundo es disponer tu vida, disponer tu corazón para que Dios pueda obrar en ti. Y aquí tenemos un versículo que habla de uno de los personajes bíblicos que se llama Daniel, que era un hombre de fe, un hombre de principios, un hombre cuya confianza estaba en el Señor, pero que en un momento determinado de su vida atravesó una situación complicada. Sin embargo, la Biblia nos dice en Daniel 10:12, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Y Dios nos dice aquí, querido oyente, querido amigo que nos escuchas, que cuando tú y yo abrimos nuestro corazón y expresamos con nuestros labios que necesitamos de Dios, que lo necesitamos en nuestra vida y que disponemos todo nuestro ser para Él, créeme que Dios escucha. ¿Nos escucha o no nos escucha, hermano? Siempre nos escucha. Las respuestas, y claro, nos escucha y nos da respuesta, ¿no? Porque parte de lo que queremos, Dani, es que este programa sea una respuesta para tu vida. Que este programa, pues, te impulse a tomar esa decisión maravillosa. Que yo les digo, queridos amigos, fue una decisión que en mi caso personal tomé hace 9 años atrás. Y casualmente, ¿no? Y aprovecho muy cortito para dar el testimonio, pero súper rápido. Casualmente fue en medio de un proceso de ansiedad, en medio de un proceso de
de un estado de ánimo exaltado. Y la única solución, luego de haber probado lo que el mundo ofrece, fue Jesús para mi vida. Y Jesús ha hecho su obra en mí. Y ahora, fíjense, esa es la dinámica de Dios. Hoy estamos nosotros hablando de este tema y abriendo esa puerta para que tú busques una solución para tu vida. Y yo te garantizo que Jesús es la solución para todos tus problemas. Es un proceso, eso sí, hay que estar claro, ¿no? Como todo, pero con la certeza y con la confianza de que es la mejor decisión. Yo la tomé hace 9 años y es lo mejor que ha podido pasar para mi vida y para la vida de los que nos rodean. Dani, de manera muy práctica está nuestro contacto. Si alguna persona pues tiene alguna pregunta o dice, oye, yo quiero tomar esa decisión, Dani, yo quiero pues empezar a cambiar mi vida, ¿qué debo hacer? Más allá de lo que nosotros hemos podido plantear en este espacio de tiempo muy cortito, ¿no?, que nos dan los medios, es ponerse en contacto con nosotros. Claro que sí. Conoces nuestra dirección de correo electrónico, bendiciendotuvida 365@gmail.com. Aquí puedes escribirnos con confianza, dejarnos tus comentarios, tus dudas, tus preguntas. Y aún si quieres tener un acercamiento a Jesús, escríbenos y estaremos encantados de poder ayudarte. No importa si no eres de Madrid, si no eres de España, aún en lo que esté en nuestras manos, te ayudaremos a encontrar una iglesia, un lugar donde puedan ayudarte, donde tu vida sea edificada sanamente, donde tú descubras el amor maravilloso de Dios y la persona maravillosa de Jesucristo, donde si estás viviendo miedos, angustias, temores, Dios te va a hacer libre, Jesús te va a hacer libre, porque Él vino a darnos vida en abundancia. Y créenos, Dios no quiere que vivas en temores, Dios no quiere que vivas sin esperanza, Dios no quiere que vivas sumido en las angustias, en las preocupaciones, sino que Él quiere que vivas una vida de fe, una vida de esperanza, una vida que aunque hayan conflictos y dificultades, siempre tengas a Cristo como la esperanza de gloria que es para nuestra vida, sabiendo que mañana será un día mejor, sabiendo que el futuro será mejor, porque tu vida y mi vida estén en las manos del Señor. Así que escríbenos, ahí te aparece la dirección de correo electrónico, bendiciendotuvida 365@gmail.com, y nos pondremos en contacto contigo. El tiempo se nos acaba, este tema es largo, es interesante, y semana a semana lo iremos tratando, desglosando, porque sin duda alguna, Armando, Jesús hace una obra maravillosa en nuestra vida y nos quiere arrancar los miedos y los temores para que experimentemos esa vida en plenitud que vino a darnos. Así que, queridos amigos, hasta aquí este programa. Nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde. Compártelo con tus familiares, con tus amigos, y no te pierdas lo que vamos a seguir tratando a través de estos programas, y busca un lugar donde congregarte. Que Dios te bendiga.